Lo que yo les quiero decir es que como hijos de Dios, nosotros tenemos en nuestras manos el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de las promesas. Todas las promesas que Dios nos hace son condicionadas a nuestra actitud. Si nosotros tenemos una actitud de tomar lo que Dios nos promete, entonces nosotros por un lado salimos beneficiados porque somos bendecidos al cumplir Dios una promesa, pero también honramos a Dios. Hay mucha deshonra en la iglesia al Señor. Muchos de nosotros hacemos quedar muy mal a Dios, de mentiroso, porque, bueno, Dios promete, pero yo no he visto nada. Hermano, yo supiera toda la vida, puras calamidades, y mucha gente se queja por todas estas cosas y dejan mal parado a Dios. Entonces Dios aparece como un Dios que, aunque digamos que Cristo vive, que Él es la respuesta, sin embargo, aparece como un Dios que no cumple sus promesas. Un Dios, en buen lenguaje chileno, un Dios medio chanta, así. ¿Qué tu Dios? No, yo estuve en la iglesia, mentira. Tanto que le pedí a Dios, ¿dónde está? Mira, tanto que le pedí que mi mamita no se muriera y se murió igual. Le hice promesas, nunca las cumplió. Le pedí que se convirtiera mi tío, mi abuelita, y nunca. Y entonces en la iglesia hay mucha decepción. Pero la decepción no es porque Dios haya fallado. Muchas veces la decepción es porque nosotros no hacemos las cosas correctamente. No nos proyectamos de la manera en que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Quizás tenemos temor de ser personas que digamos, Dios, por aquí nos vamos a ir. Sin embargo, Dios nos dice, háganlo, miren, ustedes entréguenme los problemas. Cuéntenle a todo el mundo que yo lo voy a hacer y yo lo voy a hacer. Yo voy a cumplir. Yo voy a cumplir porque yo soy un Dios que es fiel a la verdad. Soy fiel a mi palabra. Entonces nos encontramos con un Dios que Él siempre proyecta nuestras vidas y que las proyecta de acuerdo hasta donde nosotros queramos que sean proyectadas. O sea, todo lo que tú eres en este momento no es voluntad de Dios. Válgame Dios si así fuera. Lo que somos es lo poco que hemos podido creer en Dios, y entonces de las miles de promesas, las pocas que se pudieron cumplir por nuestra poca fe, por nuestra mala actitud, por nuestro propio poco compromiso con Dios, eso es lo que somos, un resultado pobre frente a la gran promesa de Dios. Él le dice a Abraham, lo sube al alto de la montaña y le dice a Abraham, mira, hasta donde tú seas capaz de mirar, yo te daré todo lo que tú mires. No le dice, hasta aquí te voy a dar, no. Lo que tú seas capaz de mirar, hasta donde tú eres capaz de hacerlo. Entonces, los límites no los pone Dios, nunca. Los límites los ponemos nosotros. Y nos enseña que Él está dispuesto. Dice el profeta Isaías, Dios dice, mandadme acerca de mis ovejas. Decidme qué debo hacer respecto de mi obra. Lo dice en el Nuevo Testamento. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. De cierto os digo. Cuando Jesús decía de cierto os digo, eso era poniendo un acento en que lo que Él estaba diciendo de ninguna manera podía fallar. De cierto os digo. O sea, esto lo tienen que saber, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, será hecho. Entonces, el gobierno de nuestras vidas
nos corresponde a nosotros. Nosotros somos los que decimos esto, Señor, esto no, Señor. Dios quiere llevarnos en toda la plenitud, hacer de nosotros seres especiales. Nos dota de su Espíritu Santo, nos capacita con un tremendo poder. Miren, es tan grande el poder que pone en nosotros que es increíble, que no lo creemos. Hace unas semanas atrás yo estaba hablando de Juan el Bautista y Jesús le dice a su discípulo, de entre hombre nacido de mujer, no ha habido otro más grande que Juan. ¿Cierto? Lo vimos aquí. Y uno empieza a pensar entre las grandes personas y los profetas más grandes de la tierra, los patriarcas más tremendos que Dios usó en la historia de su pueblo, y no hubo ni uno tan grande como Juan. Pero el más pequeño en el reino es mayor que Juan. Y podemos creer que Juan es el más grande, y lo explicamos, ¿cierto? Bueno, porque fue el único profeta que conoció a Jesús cara a cara, fue el que lo bautizó. El profeta mesiánico que es Isaías profetizó 580 años antes, no lo conoció, fue grande, pero se explica lo de Juan. Juan es el profeta que lo bautiza, lo conoce. Ahí, delante de tu faz, como dice la palabra, hasta ahí nos llega la fe para creer, pero cuando dice, pero el más pequeño en la iglesia, el más ratón en la iglesia, el más atrasón, el más, qué sé yo, ese es mayor que Juan. Y ahí ya la fe se nos hace agua. Es tan grande que no me alcanza para creer eso. Yo más grande que Juan. O sea, Juan es más grande que todos los profetas y yo más grande que Juan. ¿Quién soy yo? No, pues yo soy ahí nomás. Pastor, usted sabe. Hermano, vamos a ir a predicar a la calle. No, tengo vergüenza. Es que cuando chico mi papá me pegaba, el viejo llegaba curado y le pegaba a mi mamá. Y eso somos. Y ahí se nos aguachenta toda la visión. Entonces, no depende de Dios. Nunca digan que bueno, hasta aquí Dios lo hizo. No, Señor. Hasta aquí Él nos ayudó, como dice su palabra. Pero que esta es una obra perfecta en Él, no ofendamos a Dios. Dios quiere mucho más de nosotros. Entonces, al llegar a un año en que hacemos un balance, en que nosotros miramos aquellas cosas que se cumplieron y las que no se cumplieron, tenemos que entender que hay herramientas que no las estamos utilizando en las tareas que no cumplimos, en aquellas bendiciones que no recibimos, en aquellas promesas que no se cumplieron. ¿Por qué no se cumplieron? Si Dios me dijo, si tú haces esto, yo voy a cumplir esto otro, porque yo no cumplí la cláusula condicional. No la cumplí, por lo tanto Él no lo hizo. Entonces, ¿qué es lo sabio? Decir, Señor, en esto yo voy a crecer. Mire, nosotros podemos crecer espiritualmente y eso puede ser cuantificado. Usted puede saber si creció de un año para otro. ¿Cuál es el propósito de Dios? Llegar a ser como Cristo, ¿cierto? ¿Cuál Cristo? ¿El que está a la diestra del Padre? No, el otro. El que vino a la tierra, que se despojó de su gloria, que no se aferró a su condición divina, que anduvo ahí, ¿no es cierto?, con chalita, por las polvorientas calles de Galilea. A ese yo tengo que asemejarme. En el carácter, en la humildad, en todo lo que aparece allí en la palabra, ¿cierto? ¿Ustedes quieren saber una foto entera de él? Gálatas 5:22, por ejemplo, el fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad, fe. Yo puedo crecer en la bondad, puedo crecer en la fe, puedo crecer en el amor, puedo crecer en el gozo, en la paz. Sí, Señor, yo puedo cuantificar eso. Yo puedo decir el 1 de enero del año 2009, a ver cuánto tengo respecto de mi paz o de mi gozo. ¿Con qué facilidad pierdes el gozo? Frente a cualquier problema, ya, enojado ahí, con cara de pocos amigos.
voy a crecer en esto, voy a crecer en esto. Y entonces me proyecto. Y el 31 de diciembre del año 2009, yo digo, a ver, ¿cuánto tenía el 1 de enero? Yo tenía 15, por ejemplo, de paz. Ahora tengo 20, creció un poquito.